Bien, como les decía, tenemos un invitado súper especial para esta inauguración, digamos, de la temporada 2024 tenemos presente aquí al doctor Johnny Pita, miembro de la sociedad, no solamente miembro de la Sociedad de Cirugía Plástica, sino miembro de la directiva actual de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica. Y nos trae un tema muy interesante que se llama mitos y realidades del aumento mamario. Esto debido a la cantidad de preguntas que nos hacen los pacientes, tanto en la consulta como en las redes, acerca del aumento mamario y sus mitos. Johnny, bienvenido al programa nuevamente. Gracias por venir. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias nuevamente por tu invitación. Encantado siempre de estar acá para aclarar tantas cosas que hay sobre nuestra especialidad. Exacto. Me encanta tu entusiasmo para el programa y para enseñarle al público un poco, porque están muy confundidos y creo que cada día están más confundidos. Entonces, aclararle un poco las ideas, ¿no? Los micrófonos son tuyos y empecemos el tema. Bueno, mamario. Aquí lo que se trata, yo creo que todos ya sabemos mucho sobre mamas, tanto los médicos como los pacientes. Aquí hay que ver algunos temas, algunos detalles importantes para que el paciente no se sienta tan confundido, porque información hay demasiado buena y mala, sobre todo ahora que hay tanta difusión en las redes, ¿no? Entonces hay las modas que persisten, que cambian con el tiempo, cambian la mentalidad del paciente, cambia su forma de comportarse en nuestro medio, se va a Estados Unidos, tiene otra percepción, se va a Europa, tiene otra percepción. Entonces, todo eso depende mucho de la actualidad, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos empezar primero por ver qué es una mama natural, ¿no? Así es. ¿No? Una mama natural. O sea, la forma de una mama natural, o sea, una mama que no ha sido operada, pues es una mama en la cual la mitad superior es una pendiente generalmente, ¿no? Y su mayor proyección está en el polo inferior y el mamilo mira hacia adelante, ¿no? Entonces, ahora con las modas que existen, pues hay una tendencia que viene generalmente del hemisferio norte, en el que los pacientes quieren una mama voluptuosa, que venga desde arriba, que se junten las dos mamas en el centro, ¿no? Muchas veces eso es imposible, a veces lograrlo quirúrgicamente, porque para eso funcionan los brasieres, los sostenes actuales que ayudan para eso, ¿no? Pero el paciente pide, ¿no? Pide, y creo que es nuestra misión como cirujanos educarlos, ¿no? Sí, porque la verdad, mira, te cuento una anécdota, te interrumpo por esto. Nunca voy a olvidar en mi vida, es el único caso que he visto de una paciente bajita, colombiana, que pidió un implante mamario, que hablará seguro más adelante qué implante debe ir, pero pedía cada vez más grande, más grande, más grande, y finalmente yo no fui el que lo pedí. Ella venía por otra amiga, y había crecido tanto el volumen de sus mamas que simplemente la piel se alzó. Y para mí era una cosa de ciencia ficción ver una sola mama con dos pezones. O sea, porque estaba unida totalmente por el volumen grande que se había colocado. Ya habían intentado quitarle, repararla toda. Y dice, no, yo le decía, quítate esos implantes y ponte algo más chico. O sea, nunca te van a arreglar eso. O sea, es imposible. Sí, ¿no? Y un implante, pues, demasiado grande trae problemas siempre a la larga, ¿no? Siempre a la larga. Bueno, entonces, yo he querido hacer una recopilación un poco informativa para los pacientes, sobre todo, para decir que esto del aumento mamario no es reciente, data ya hace más de medio siglo, ¿no? Está en el año 54 y 63 se reporta, pues, que hubo un intento de aumento mamario con otras sustancias como el Ivalón, el Leterón, Polistán, caucho y muchas resinas, pero traían muchos problemas en los pacientes de retracción, endurecimiento. Había una tendencia a infecciones y formación de seromas o de líquidos inflamatorios, ¿no? Pero eso fue el inicio, ¿no? Eso fue el inicio. Si no hubiera habido ese inicio, lamentablemente, para descubrir algo, siempre tiene que haber, alguien tiene que, como se dice vulgarmente, pagar el pato, ¿no? ¿No? Hasta el año 63, ¿no? Que los doctores Cronin y Gero reportaron los implantes de silicona, que en realidad es una bolsa que es de silicona, un polímero de silicona, que en su contenido tenía un relleno de silicona líquida, ¿no? Entonces esto daba volumen, era un implante redondo, pero se formaba muy fácilmente. Y esto fue un inicio, creo que no se inició al comienzo para
para la mama, sino para dar volumen a los brazos, a las extremidades superiores, pero fue más utilizado en mamas, ¿no? Y hubieron muchos problemas en los años siguientes. La gente se entusiasmó como algo nuevo, cambiar la forma, mejorar la forma del cuerpo, se entusiasmó, hubo muchas cirugías de implantes mamarios, ¿no? Pero también hubo muchos problemas, como esta paciente, ¿no? Esta paciente es una paciente que se le rompió el implante, ¿no? Se le rompió el implante y como era de un contenido líquido, silicona se vació dentro del bolsillo que se formó para poner el implante y deformó así. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este implante pues, tiene un silicón de grado médico, que es inerte, que no causa mayor reacción en el organismo y no tendría por qué preocuparse ningún paciente, ni en esa época ni actualmente, ¿no? Trae un proceso inflamatorio como cualquier cuerpo extraño, pero no trae mayores problemas. Claro, o sea, fuera de la deformidad no es que se va a morir por eso. Claro, así es. Sí. ¿No? Entonces, se buscó mejorar mucho los implantes. Y a veces venían los pacientes que por los conductos galactóforos salía la silicona, ¿no? Como si fuera leche. El paciente ni cuenta se había dado que su seno se había deformado, pero ya estaba roto y salía la leche a través la silicona líquida a través de los conductos galactóforos. Todos sabemos que el implante es un cuerpo extraño, ¿no? Claro. Y las pacientes mucho hablan de la cápsula, a mí me hizo cápsula, ella no le hizo cápsula, pero ese término está mal empleado. En realidad cápsula es una cicatriz que se forma alrededor de todo implante, ¿no? Y que lo aísla el implante del resto del cuerpo. Claro, ¿no? El cuerpo tiene tendencia a aislar cualquier cuerpo extraño. ¿no? O sea. Ahora, esa cápsula tiene forma de comportamiento, y ahí viene el problema. Si esa cápsula se vuelve gruesa, se contrae, ¿no? Entonces va a apretar el implante y lo va a llegar, en el caso de estos implantes líquidos, a romperlos, ¿no? Por la misma presión de la contractura que se produce, pues se llama contractura capsular, que es muy diferente a cápsula. Contractura capsular es el término correcto cuando se presenta este problema. Y en los primeros implantes era muy frecuente. Casi el 50% de pacientes que tenían estos implantes tenían contractura capsular. Y lo desarrollaban a través del tiempo, a veces tempranamente, pero más tardíamente. Y estos implantes se rompían. Es por eso que nació lo que se conocía en esa época, la recomendación de cambiar los implantes periódicamente, ¿no? Cosa que ahora ya vamos a explicar posteriormente no es necesario, ¿no? Es así que venían los pacientes pues, con estas deformidades causadas por la contractura capsular, ¿no? Sí, son pacientes antiguos donde vemos que hay una deformidad de la mama de diferente tipo, ¿no? De diferente tipo, ¿no? Vemos que migran unos hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados, se separan, se juntan. Y uno de los problemas no solo era la forma, sino que era doloroso, ¿no? Muchos pacientes referían dolor. Y tenían pues una disminución de la autoestima también con sus parejas, ¿no? Entonces, estos implantes habría que corregir y cambiarlos. Una cosa importante, Johnny, en todas estas deformidades, más otras que vamos a ver más adelante, que quede claro de que yo no imagino un cirujano plástico terminando una intervención quirúrgica de este tipo y decir ya, ok, terminé, todo salió bien. No, pues. No. Esto sucede después y es... Con el tiempo. Con el tiempo y depende mucho de la paciente. Sin embargo, en la práctica, lo más fácil para el paciente es decir, el doctor te operó mal. Claro. ¿No? Acá pues es como un paciente que hace queloide y otro que no hace queloide. Exacto. Por ejemplo, eso nunca lo sabremos. Esto es como una especie de queloide pero interno. Claro. Podríamos hacer esa comparación. Claro. ¿No? Hay pacientes que hacen contractura capsular, otros pacientes que así se rompen inclusive el implante, nunca hicieron contractura capsular. Sí, pues. ¿No? Entonces, un factor principal para esto es el tipo de implante, pero uno más importante todavía es el paciente, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, es importante. Por de ahí a lo que conversábamos antes de la entrevista, la recomendación siempre a los pacientes de no dejar a su médico nunca, ¿no? Entonces, yo siempre a mis pacientes les pido, por favor, al menos en forma seguida hasta el año, después de operarse. Pero después visítame, aunque sea cada 2 años, aunque sea para decirte que si estás bien. Y eso lo vamos a explicar después. O lo vas a comentar después porque hay diferentes técnicas. Así es. Entonces hay pacientes que ven tan saltimbanquis con un cirujano, con otro, qué opina uno, qué opina el otro, y de pronto se encuentran, por ejemplo, con uno que no usa tal tipo de implantes y le dice, no, eso no. Entonces yo uso y se alarma todo un enredo al paciente y en vez de seguir con su médico que lo operó y que resuelve el tema, si es que hay un tema. Claro. ¿No? O sea, nada más. Así es.
Bueno, y vemos acá cómo pues evolucionaron los implantes, ¿no? De un implante de un relleno de gel de silicona líquida, ¿no? Este más ¿no? denso que tienes uno. Claro, y este es un implante con una cubierta más resistente, más dura. Este no se rompe por más que lo pase claro, un camión encima. todavía ¿no? más, Y todavía es más moderno que este de acá que Exacto. muestra la figura, porque además tiene otro tipo de gel que también vamos a hablar posteriormente, ¿no? Claro. Entonces, estos fueron los primeros implantes que tenían esta superficie cristalina, lisa, ¿no? Y los científicos buscaban, pues, por qué se produce este engrosamiento de la cápsula, ¿no? Y descubrieron algo muy sencillo, ¿no? La cápsula está formada por células, y las células tienen un comportamiento similar a una fibra muscular microscópica, y crecían en forma longitudinal, es decir, suponiendo este sea el implante, mis dedos eran la cicatriz, crecían siguiendo en la misma dirección. Y por física sabemos que las fuerzas que siguen una misma dirección se contraen. Y entonces dijeron, entonces tenemos que romper esas fuerzas y hacerlas que sean desordenadas para que no se produzca esa contractura, porque entre las fuerzas físicas se anula. Es así que comenzaron a buscar cómo hacer, ¿no? Y crearon nuevos implantes, ¿no? Con otra superficie, más o menos parecida, porque no es exactamente claro, lo que estás hablando. Este es más moderno, pero es más moderno todavía. Un implante con una superficie más rugosa, que también vamos a hablar posteriormente, ¿no? ¿Ya? Pero también eso era referente al implante, pero también había otras causas por las cuales se producía la contractura capsular. Una de las causas frecuentes era por el mismo implante que se rompía, o también se vio que a través de la pared de la superficie de la bolsa salía las microesferas microscópicas de silicona y estimulaba una inflamación externa y hacía que la cápsula se engrose. Inclusive en muchos casos hemos sacado estas cápsulas antiguas calcificadas. ¿no? Sí. ¿no? Calcificadas. Sí. Y una de las causas que hasta ahora es una causa frecuente, a pesar de que usemos el mejor implante del mundo, es el hematoma que se puede producir en el postoperatorio. Sí. Y eso es culpa netamente del paciente en un gran porcentaje. ¿Por qué? Porque muchos pacientes, ¿no? Se sienten muy bien porque ahora las técnicas han evolucionado tanto y el cirujano tiene un mejor manejo, una mayor experiencia, y el paciente no siente que le duele, que le molesta el implante, y comienza a hacer sus cosas como si no hubiera sido operado. Sí. ¿no? Entonces de repente al cuarto, quinto día viene con su hematoma, ¿no? El seno tenso, duro, y tenemos que entrar a hacer las operaciones, porque si lo dejamos ahí, pues se puede reabsorber, sí, pero se le va a formar una cápsula mamaria, ¿no? Entonces, una recomendación especial, ¿no? Es, si te sientes bien, agradecele a tu cirujano, pero también sigue sus indicaciones, haz tu reposo y todo lo que te ha indicado, ¿no? Claro. No tienes por qué estar haciendo cosas que están fuera de lo normal. Para hacer tu vida normal tiene que pasar todavía muchos días. Recordemos que el proceso cicatrizal en sí, porque esta es una cicatrización, dura hasta un año. Claro. ¿no? Y los primeros 15 días son netamente inflamatorios. ¿no? Y después, hasta el tercer, cuarto mes, es una cicatrización retardada, ¿no? Donde los cicatrices se vuelven duras, contráctiles, y después se relajan a partir del tercer, cuarto mes. Entonces, todo ese tiempo, el paciente debe ir periódicamente a visitar a su médico. De repente en forma más espaciada, ¿no? Pero lo ideal es que al año recién le doy de alta. Yo personalmente a mi paciente le doy de alta al año. ¿no? Y eso depende de cada cirujano también, porque son criterios médicos, ¿no? De acuerdo a su experiencia. Una de las técnicas que se buscó para atenuar esta contractura capsular también fue cambiar el plano, porque inicialmente los implantes se ponían detrás de la glándula mamaria, ¿no? O sea, en contacto con la glándula mamaria. Entonces se pensaba también que de repente un factor que estimulaba la formación de la cápsula eran los gérmenes que siempre hay en los conductos galactófaros, que estimulaban una inflamación subclínica, ¿no? Entonces producían una contractura capsular, un aumento de la inflamación periprotésica. Entonces se comenzó a colocar detrás del músculo, ¿no? Y es la técnica retroglandular. Pero que quede claro para los televidentes, que quede claro que el retromuscular, la inspiración y el fundamento era evitar la contractura capsular. Así es. No como muchos pacientes piensan de que es porque se ve más bonito. No necesariamente se busca eso, sino es para evitar la contractura capsular, ¿no? Entre otras cosas, pero es lo más importante, digamos, que aprendan bien eso. Ahora también hay que tener en cuenta, ya que tratas eso, ¿no? El implante no está 100%
retromuscular. Siempre tiene un polo inferior en el cual el músculo no llega, que hay que desinsertarlo para que llene ese implante. Cuanto más grande es, más desinserción. Entonces va a haber una técnica, puede decirse, mixta, ¿no? Sí. ¿No? La parte inferior es subglandular y la parte de los 2/3 superiores retromuscular. Había problemas también, ¿no? Y hay hasta ahora, de repente por falta de experiencia del cirujano, por factores propios del paciente que ha hecho un ejercicio que no está indicado. Entonces, el paciente tenía que estos implantes descendían, ¿no? Más de lo debido, detrás del músculo. Entonces, como vemos acá en una de las imágenes, se forma como una cintura, que es el borde inferior del músculo pectoral. O sea, se ha herniado ese músculo y el implante ha salido más inferior. Claro, o sea, para que entiendan un poco más claro, en la foto de la derecha, no, en la mama izquierda, no es piel que está sobrando, sino es el implante que está ahí. Claro. O sea, que en otro caso se va hacia arriba, Claro. En este caso se fue hacia abajo. Y para mostrar eso, se tiene en un lado el paciente en reposo y en el otro lado está el paciente contrayendo su músculo, ¿no? Entonces se nota claramente cómo se ha herniado el implante. ¿Ya? Y hay otros casos, ¿no? También dependiendo mucho del tipo del implante, el implante retromuscular también migra hacia arriba porque el músculo tiende a despegarse muy fácilmente. Es por eso que en los pacientes que utilizamos la técnica retromuscular se le indica una banda por un mes, ¿no? Para evitar que cicatrice y ese implante ascienda. Entonces el paciente se va a la playa y se echa y ¡pum! El implante se le va hasta la axila, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Que tal vergüenza, le queda el bikini acá y el implante. Así es, ¿no? Y en el año 87, pues, comenzó una evolución más favorable para prevenir todo esta molestia básica que estamos hablando sobre la contractura capsular. Fue la aparición de los implantes de cubierta texturizada, ¿no? Era una cubierta rugosa, ¿no? Ahora existe la microtexturizada, es el implante más actual, ¿no? Que es poroso, pero no es tan tosco como en esa época. ¿Y por qué se mejoró? También hay que hablar por qué se mejoró con el tiempo. ¿Por qué? Porque la cápsula llega a adherirse al implante. Pero a veces el paciente hacía esfuerzos o tenía un traumatismo y sin darse cuenta esa cicatriz se despegaba del implante, se despegaba un pedacito, ¿no? Y producía una reacción inflamatoria. Y en algunos pacientes producía un seroma, que claro, ¿no? Entonces, y esos implantes se dejaron de usar, ahora existen los implantes microtexturizados, ¿no? Y muy cerca, por poco tiempo, también aparecieron los implantes con cubierta de poliuretano, creo que tienes ahí uno. Aquí tengo uno. ¿No? Estos implantes, este es mi antiestrés. Sí. Estos implantes de cubierta de poliuretano, inicialmente todos eran redondos. Acá tenemos uno de forma de perfil natural, pero inicialmente eran redondos. Después lo vamos a explicar cómo cambiaron después. La cubierta de poliuretano o el poliuretano es un material esponjoso que está sobre la superficie de un implante. De este implante tiene una cubierta de poliuretano. Entonces, ¿cuál era la idea de crear esta cubierta? De que la cicatriz no crezca encima del implante, sino sea parte de la misma superficie del implante. Porque acá, si lo vemos microscópicamente, tenemos pequeños canalículos microscópicos donde en la esponja se introduce toda la cicatriz y se rompe pues las fuerzas cicatrizales y ya no se contrae. Con estos implantes se redujo mucho la contractura capsular, hasta el 1%, está descrito en la literatura. Con estos 5% aproximadamente, y con los implantes lisos está reportado que el 50% de pacientes por lo menos hace contractura capsular o engrosamiento de su cápsula, ¿no? Y al poco tiempo también apareció el gel cohesivo. ¿Qué es el gel cohesivo? El gel, hablábamos anteriormente de un relleno de gel, pero era un gel líquido. El gel cohesivo es un gel como una gelatina que no se derrama, mantiene su forma. Entonces, esto nos permitió, ¿no?, mejorar la forma de los implantes, ¿no? Entonces aparecieron los implantes de forma anatómica, ¿no? Y gracias también a las contribuciones de muchos profesores, acá tenemos el profesor Pitangui, el profesor Claudio Revelo de Brasil, el profesor Guillermo Vázquez de Argentina, que fueron contribuyentes al desarrollo de los implantes, sobre todo para la formación de este borde, ¿no?, que en muchos pacientes delgados se notaba como un límite del implante, ¿no? ¿Por qué? Porque esta tapita que tiene el implante atrás llegaba hasta el borde, ¿no? y le dieron una redondez. Fueron sugerencias de estos doctores muy conocidos y prestigiosos, algunos ya que en paz descanse, lograron, ahora tenemos los implantes
de poliuretano de tercera generación. Sí. ¿Ya? Y acá de lo que hablábamos del gel cohesivo, ¿no? Vemos cómo hay muchas formas de implantes. ¿Ya? Ahí creo que Acá está en la tenemos, tablilla, ¿no? tenemos la línea Biodesign, Los implantes ahora pero pueden variar puede- todas las formas que se necesiten. ahora el paciente puede tener cualquier defecto que quiera en el seno o se puede obtener muchos resultados porque existe una gran variedad de formas de implantes, ¿no? Acá tenemos básicamente 5 formas y diferentes proyecciones, ¿no? Entonces, la forma más común, lo que más se usa es el implante redondo, ¿no? El implante redondo que da una mayor voluptuosidad en el polo superior, pero también hay unos implantes redondos que no son tan redondeados, sino son medios cónicos. Esto nos ha servido de gran ayuda para pacientes que tienen ligera flacidez del seno. Entonces nos permite levantar el seno mucho mejor sin necesidad de hacer mayores incisiones. Hay pacientes que quieren un resultado natural, que no se les note que tienen un implante, como les mencionaba al comienzo, la forma natural del seno. Entonces son los de forma de perfil natural, que también han tenido variaciones, unos que son más largos verticalmente o más anchos horizontalmente, dependiendo del tórax del paciente, ¿no? Básicamente los 3 de arriba son los más usados. Y una cosa muy importante, los pacientes cuando salieron los cónicos creían de que iban a quedar como el brasier de Madonna en sus conciertos hace años. Y decía que no tiene nada que ver que sea cónico para que quede como Madonna. Entonces, y obviamente cuando se les colocaba esos implantes cónicos, se veía natural, porque era el caso que necesitaba justo ese cónico. Claro. Que quedaba perfecto. Sí. Y ahora tenemos una gran variedad de implantes y nosotros como cirujanos tenemos la responsabilidad de hacer una buena evaluación a nuestro paciente y llegar a un acuerdo, sobre todo con el paciente, para colocarle lo más indicado. Porque a veces viene el paciente ya predispuesto, doctor, yo quiero que me ponga esto. Sí. Y nosotros, por no perder el paciente, le colocamos lo que pide el paciente y el resultado no es el ideal. Nuestra obligación es llegar a un acuerdo con el paciente, hacerle entender, educarlo y decirle: este implante es el que a ti más te conviene. No puede compararse con su amiga, pues. Así es. Un mismo implante no da el mismo resultado en 2 personas. No va. Nunca. No sé si te parece si hacemos una breve incisión y regresamos a un comentario un poco sobre preguntas y mitos que hay de los pacientes justamente tocando este punto. Así que, amigos, regresamos brevemente, luego una pequeña incisión.